Llevábamos, no sé, 10, 15 años esperando en México una reforma o una fortaleza legislativa más importante en materia de agua. El agua se ha convertido en un recurso para el mundo escaso, en condiciones críticas en muchas regiones del mundo. México no es la excepción. Y en este país teníamos por lo menos una década esperando reformas serias, profundas, visionarias, modernas en torno a la ley de aguas nacionales. Esto no llegaba y no llegaba y no llegaba y pasaba a las legislaturas y más. Bueno, pues ahora llega una iniciativa de ley de aguas de México. Hemos buscado al doctor Eduardo Mestre Rodríguez. Él es consultor en materia de agua para la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, para platicar con él, pues algunos pormenores sobre este nuevo instrumento que están proponiendo y si este nuevo instrumento viene a replantear, digamos, la política pública y la gestión, la gobernanza del agua en México. Eduardo, me da mucho gusto, doctor, recibirte una vez más en el Bajío Mexicano, en Así las Cosas. ¿Cómo estás? Qué gusto, yo estoy muy bien, Héctor, y yo veo que tú también. Me da encantado de poder saludarte y de estar con tu audiencia. Gracias, querido Eduardo. Oye, a ver, marco jurídico sobre el tema del agua. El punto de arranque, querido Eduardo, si no hay una ley seria, robusta, moderna, pues de ahí es poco lo que se puede hacer. ¿Cómo estamos ahora en México, doctor? Pues sí, yo diría, muy rápidamente recorriendo la historia, no tuvimos ley de agua en México, sino hasta que se promulgó en los años 60 la Ley Federal de Aguas. Una ley que quedó corta, bueno, estaba bien para su tiempo, pero que no tocaba los temas que necesitábamos para un México que iba a crecer y desarrollarse en grande. En el año 92 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales y de ahí devino una ley que es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Tocaba pues la forma de repartir el agua, pero faltaba tener una ley que nos diera realmente las competencias sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta ley sufrió varias modificaciones, pero finalmente en el año 2012 el Congreso de la Unión se convirtió en Congreso Constituyente porque le hizo modificaciones a la Constitución, específicamente al párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución. ¿Qué metió ahí? Metió el derecho humano al agua y al saneamiento, que era una necesidad sentida para todos los mexicanos. Se promulgó este cambio y ordenó en aquella época el Congreso de la Unión que se expidiera en no más de un año, Héctor, una ley exprofeso que reglamentara este derecho humano al agua y al saneamiento. Eso ocurrió en febrero de 2012 y ahora estamos en octubre de 2025 y esa ley no se ha expedido. Estamos en falta. Por eso es tan importante que tengamos una ley que reglamente este derecho humano al agua y al saneamiento. Fíjate, venimos de 13 años en donde no se ha dado una certeza jurídica, digamos, al tema del agua, querido doctor Eduardo. Ni siquiera tenemos en México entonces un instrumento que dé ciertas certezas elementales. Hay muchos retos. Dime tú si ves en este instrumento que se propone ahora, si se va a normalizar, si se va a normar de mejor manera el tema de las concesiones, Eduardo, que es todo un galimatías. Hay concesiones de todas las características en el país. El tema de la infraestructura, oye, el tema de las tarifas del agua, querido Eduardo, que se politiza en los gobiernos locales, en cada ciudad del país se politiza y hay un pleito ahí entre unos y otros. Los organismos operadores del agua están prácticamente quebrados técnica y financieramente. O sea, urge en verdad una reconstrucción de fondo de todo el andamiaje jurídico, normativo y estructural en temas del agua, doctor. Es correcto, estrictamente así como lo has puesto, es como se requiere. Necesitamos un nuevo régimen de concesiones y por eso en el mismo documento que envía la Presidenta de la República al Congreso de la Unión, hace por un lado una enmienda profunda a la Ley de Aguas Nacionales y propone que se expida la Ley General de Aguas. O sea que tendremos una dupla de leyes, Héctor, sí, para poder atender el tema del agua. Nos va a fortalecer jurídicamente. Ahora, claro está, como todo producto salido del intelecto humano, tiene sus temas que se van a tener que pulir. Y por eso el proceso ahora es
que entre a la Cámara de Origen, que va a ser la Cámara de Diputados, y que se proponga al Pleno de esa Cámara y se pase a comisiones para que se mejore. Pero toca todos los temas que acabas de mencionar y cambia el régimen que tenemos actual de concesiones de agua en México, que impide que se hagan transmisiones de derechos de agua entre particulares, que era verdaderamente algo verdaderamente absurdo para la realidad mexicana. Y no te dan los elementos suficientes para saber cuánto requiero yo poner sobre la mesa para saber qué le voy a cobrar a la gente por el agua. ¿Le debo cobrar a toda la gente por el agua que les sirvo? ¿Debe haber algún principio de gratuidad? ¿Quién se debe hacer responsable de cuidar por la calidad del agua? ¿Qué debemos hacer la sociedad y el gobierno para ponernos de acuerdo y ponerle orden al desorden del agua que hoy está manifiesto en el país? Esto lo vamos a lograr con estos nuevos instrumentos, Héctor. Querido Eduardo, una última idea. Hablo con Eduardo Mestre Rodríguez, consultor en materia de agua para la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea, uno de los hombres que más ha estudiado este tema, no solo en México, sino en el mundo. Una de las voces más consultadas en estos temas en el mundo es Eduardo Mestre. Oye, doctor, ¿qué país de América Latina para ti lo está haciendo bien? ¿Cuál crees que va avanzado, que lleva una ley de avanzada, que lleva una conformación institucional interesante, que está resolviendo este tema crítico? Porque es un tema crítico en el mundo, no solamente en México o en el Bajío mexicano. ¿Qué país te gusta? Tú que los recorres todos y que te hablan de todos lados para preguntarte cosas, ¿dónde sientes que lo están haciendo bien como un marco de referencia para esta charla? Sí, yo creo que tenemos dos casos que podríamos llamar de éxito moderado o éxito amplio. El primero, la República de Chile, que tenía un régimen de ley que se había establecido en la época del general Augusto Pinochet y que ya cambió el pueblo chileno a una ley con mejor raigambre social, en donde en lugar de tener una ley puramente neoliberal, de hacer, digamos, del agua una mercancía, pasó a una ley mucho más apegada a la justicia social, pero sobre todo respondiendo al binomio ser humano y medio ambiente, de tal manera que está concatenando la gestión ambiental con el agua. Es un avance muy grande y además lo han hecho bien incluso con la participación del sector privado en algunas de las mejores concesiones de agua que existen en el mundo. Esa es la República de Chile. El otro que lo está haciendo razonablemente bien es Brasil. Brasil tiene una ley que es posterior a aquella ley de aguas nacionales de 1992 en México, y tomando el modelo mexicano pero mejorándolo, han puesto en valor cuál debe ser el papel de la localidad, Héctor, cuál debe ser el papel del Estado, de la entidad federativa, y cuál debe ser el papel del gobierno federal. Esta parte la ha avanzado muy bien Brasil, tenemos mucho que ver. Y finalmente diría yo, en términos de autoridad del agua, también de una ley, Perú tiene su autoridad del agua muy bien establecida, jovencita ella, no más de 6 años, pero están haciendo las cosas en forma muy organizada, con menos personal, con menos costo, pero con mejores resultados, Héctor. Oye, pues qué bueno saber que América Latina está en ese camino, que hay países responsables, comprometidos, que han sido capaces de articular esfuerzos, de sumar voluntades políticas y técnicas para que esto mejore. Y bueno, espero que en México, con este nuevo instrumento enviado recientemente por la Presidencia de México, haya un análisis técnico, serio, profundo, ante un tema que tiene que ver simple y sencillamente con la subsistencia, con la vida o con la muerte, como es el agua. Doctor Eduardo, siempre me da mucho gusto hablar contigo. Sabes cuánto te queremos acá en el Bajío, acá en San Luis Potosí. Te mando un abrazo enorme y hablamos pronto, doctor. Muchas gracias, Héctor. Un fuerte abrazo, querido Héctor. Lo mejor para ti y para tu audiencia. Igualmente, Eduardo. Buenas noches. El doctor Eduardo Mestre Rodríguez, uno de los hombres más avesados, más brillantes en temas del agua.